Hermanos, muy buenas noches. Qué bueno estar juntos nuevamente aquí en nuestro estudio sobre verdades fundamentales. Te doy la más cordial bienvenida y a aquellos que se suman por primera vez. También anhelamos que el Señor pueda hablarles a sus vidas, a sus corazones y sea un tiempo de especial bendición para cada uno. Permítame orar antes de empezar esta tercera lección. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y rogamos una vez más en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que seas tú hablándonos, Señor, y dándonos entendimiento sobre lo que tu palabra dice, aquellas verdades eternas que son aplicables a nuestras vidas hoy también, y que todo esto resulte para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. El primer tema, recordarás, hablamos sobre la salvación, ¿verdad? Aquella salvación que es por gracia, por fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque era necesaria en razón del estado en que se encontraba y se encuentra el hombre sin Cristo. ¿Cuál es? Un estado de condenación. Condenación emergente, consecuencia de, una vez más, una condición también del hombre. ¿Cuál es? El pecado. Esa naturaleza pecaminosa inherente al ser humano lo lleva a pecar, a violentar las normas de Dios, y cuando Él no tiene esas normas, por decirlo así, violenta también sus propias leyes morales e incumple, las quebranta y finalmente va a ser un día delante de Dios juzgado por aquellas transgresiones. Pues bien, en este marco, ¿por qué fue necesario que Jesús fuera a la cruz? Porque el tema de hoy es justamente la verdadera solución a la problemática del hombre. Y el tema es justamente la sustitución. Hay un primer punto que quiero compartir contigo. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Básicamente por dos motivos. La primera de ellas, por causa del pecado del hombre. Acompáñame buscando en tu Biblia Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la palabra lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla una vez más de una consecuencia del pecado del hombre, ¿no? ¿Cuál es? La muerte. Vimos la semana pasada 3 tipos de muerte, ¿te acordarás? Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. 3 tipos de muerte. Pues bien, todo hombre es culpable por su pecado delante de Dios. Y aquella transgresión un día va a dar cuenta delante de Dios. Y si Él no la paga, bueno, alguien debe pagarla. El tema es que es un asunto personal, indelegable. Sin embargo, quiero que tomes como ejemplo lo siguiente. Tú vas a un restaurante y te sientas en una mesa, pides una cena, estás acompañado de otros comensales allí contigo, y culminado la cena, se pide la cuenta. Hay una cuenta por pagar, ¿no? Y te corresponde a ti porque tú fuiste el que invitaste, pero te das cuenta que te olvidaste el dinero, la liquidez, la tarjeta, y alguien tiene que pagar la cuenta. El llamado a hacerlo eres tú. Pero por alguna razón, dado que tú no puedes por ti mismo, hay otro que viene y la paga. En un sentido, está supliéndote para poder cubrir ese costo que demandaba en lo que han incurrido. Esto se llama la figura de redimir, de pagar, de libertar. Uno está con una obligación de por medio y tiene que satisfacer la misma. Sin embargo, viene otro y lo hace por ti. Esta operación te liberta a ti, obviamente, de la responsabilidad, porque otro está cancelando la deuda. No es que la deuda queda impaga, otro paga la deuda en tu lugar. Y esta figura es justamente la que tiene que ver con el tema de la sustitución, ¿no? El hombre tiene una cuenta que pagar delante de Dios, pero hay otro que la paga. Y cuando se habla justamente de redención, aquel que va a ese mercado de esclavos, como era la figura aquí en las Escrituras, y nos habla de que un hombre pagaba, ¿no? Por un esclavo y se le daba derecho a que pueda ser libre, ¿no? O trabajese para él, pero también podía dar la libertad. Esa figura de la redención se compraba y ese esclavo podía quedar libre. Ahora, es libre por el pago de un rescate. O sea, no es libre sencillamente porque, bueno, ya te perdono. No,
Había un pago de por medio para que se opere esa libertad. Para que no es un tema de condonación de deuda. Había que cancelar la deuda. Y entonces ese es el punto. O la cancelo yo, o la cancela otro, pero hay que cancelarla. La consecuencia de mi pecado es la muerte. Y alguien tiene que pagar esa factura. Y el llamado a pagar a quién soy yo. Es cada uno, tú y yo, habiendo transgredido la ley de Dios. Ahora, también nos dice que la causa por la cual Cristo Jesús fue a la cruz y murió fue por la naturaleza de Dios. Quiero que te fijes en un detalle, como ejemplo. Una moneda que tiene cara y sello, ¿verdad? Pues bien, vamos a entenderlo así. Dios tiene una diversidad de atributos. Entre ellos, uno es la justicia de Dios. Acompáñame, por favor, el libro de Números, capítulo 14, verso 18. Números, capítulo 14, verso 18. Dice lo siguiente. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esta parte es la trascendente, que como es un Dios justo, no puede tener por inocente ¿a quién? A que es culpable. Porque justamente eso es justicia. En términos, digamos, legos, sencillos, ¿qué cosa es justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si yo soy un infractor de la ley, ¿qué me corresponde? Una sanción. Y cuando se ejecuta la sanción por parte de un juez, se está diciendo que está aplicando ¿qué cosa? Justicia. Porque justamente le está dando lo que le corresponde, habiendo violentado la ley, una sanción. Y entonces, frente a esta naturaleza de Dios, Dios no puede, digamos, darse la vuelta y decir, bueno, me hago como que Juan no hizo nada, como que Pedro, María, quien fuere, no hizo nada. Sino que siendo responsable, ¿no?, acarrea sobre sí una sanción. ¿Cuál es la sanción? Acuérdate, la paga del pecado es muerte. O sea, no es otra, no es más ni menos, es la muerte. Y es por eso que la sanción es grave, es dramática, es drástica, pero es la que pone Dios de por medio. Ahora, no hay un tema de que dice, bueno, Dios, yo soy soberano, así que una amnistía. Ok, esta vez te perdono, no pasó nada. No hay amnistía, porque dejaría de ser justo. No es como que no pasó. No, sí pasó y hay una responsabilidad. Sin embargo, encontramos no solamente que Dios en sus atributos es un Dios justo, hablamos de la justicia de Dios, sino el otro lado, ¿cuál sería? El amor. Hablamos ahora del amor de Dios. Y es justamente el amor. Vamos a ir a la epístola a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, que dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay un dador de amor. Hay un receptor de amor. ¿El dador quién es? Es Dios. El receptor, el hombre. Ahora, esto es parte de la naturaleza de Dios, el amor. Es ese amor con que mira al hombre, a pesar de su condición, que es pecador, ¿no? ¿Y qué dice? Mas Dios muestre, es decir, no es un amor secreto, sino es un amor visible, tangible, expreso y real, por el cual dice, ok, Dios dio a su Hijo, a Jesús, para que Él fuera a morir a esa cruz en lugar tuyo y mío. Recuerda, tus pecados y mis pecados nos hacen pasibles de una sanción, un castigo, la muerte. Alguien tiene que pagar la muerte. Entonces, quien paga la muerte es quien se hizo merecedor pues, de la factura, tú y yo. Pero aquí lo que sucede es que no solamente la justicia de Dios dice hay que pagar la factura, esa cuenta, esa deuda, sino que además nos dice no solamente Dios es justo, sino es amor. Ok, hay que pagarla, no se puede eximir, pero por amor voy a enviar a Jesucristo, mi Hijo, para que la pague por ti. Y eso es justamente lo que opera aquí.
No sé si te gusta el fútbol, pero tal vez has visto fútbol en alguna ocasión, en vivo, en directo, en el estadio, en una cancha del vecindario o por televisión. Y hay algunos momentos en los partidos, sea de tu equipo o del otro equipo, que es lo que se conoce como un cambio, ¿verdad? Va a entrar un jugador y sale otro jugador. Generalmente es por un cambio de estrategia, pero es uno que cumple una función dentro del equipo y otro que ya está saliendo. Pero sin embargo, está reemplazándolo, va a formar parte de ese equipo y va a cumplir una función. Eso es lo que opera aquí con Jesús. Es ese hombre que pecó y que merece justamente esta muerte. Ahora, el hombre que justamente pecó y merece esta muerte, él debe, valga la redundancia, morir. Y él debe ir a pagar por esto, porque eso es lo justo. Y aquí es lo que nos dice Dios en este tema de la sustitución, es que ya no soy yo, soy retirado como ese futbolista que sale de la cancha, y ¿quién entra y toma mi lugar? Jesús. Y allí justamente se da esta figura. Es Él quien entra y toma el lugar que me corresponde a mí, y Él quien va a pagar esa factura, esa cuenta y esas deudas que me corresponden a mí pagar por culpa de mis pecados. Claro, Jesús no cometió mis pecados, pero Él está pagando. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. No hay, recuerda, una exención de pena, sino sencillamente Él está tomando mi lugar y Él va a pagar la cuenta de tus pecados y los míos. ¿Por qué Cristo y no yo? Recordemos, vivimos en una cultura, una cosmovisión judeocristiana y tenemos la Biblia justamente por ello. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, vayamos al contexto justamente de las Escrituras. Es el principio de sustitución lo que nos recuerda justamente ello, que hay frente al pecado, había una ofrenda por el pecado para que el hombre, el judío, pudiera ser libertado de ello. Y eso lo encontramos, ¿sabes dónde? En el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Allí va a hablar de las ofrendas por el pecado, capítulo 4, 5, 6, que son las ofrendas expiatorias, ¿no? Y allí, entre otras cosas, mira, fíjate lo que dice allí, capítulo 4, versos 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Lo que está diciendo aquí inicialmente es que para yo poder ser libertado de la culpa emergente de mi pecado, tenía que ofrecer un sacrificio, ¿no? Alguien debía morir y en lugar mío, ¿qué hacía? Se figuraba también este escenario que se plantea hoy, un sustituto. Había que ofrecer un becerro sin defecto para expiación y él tomando mi lugar moría, ¿verdad? Esa es la figura planteada aquí. Entonces había una muerte de por medio que libertaba al infractor, al hombre. Sigamos, el Levítico 4, verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables. Verso 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Verso 22. Cuando pecare un jefe e hicieren por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Capítulo 5, verso 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fue testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Verso 15. Capítulo 5, verso 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová,
traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Verso 17. Finalmente, si una persona pecara e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Verso 18. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Finalmente, capítulo 6, versos 6 y 7. Y para expiación de la culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En otras palabras, era necesario siempre considerar lo siguiente: el pecado del hombre, las ofensas del hombre ante Dios, haber violentado de una u otra manera su ley por conocimiento o por desconocimiento, obligaba necesariamente a una pena, una sanción, que es la muerte. Y lo que hacía era, para ser libertado, ¿no? Para ser libertado de esta consecuencia, justamente está esta figura de las ofrendas por expiación, ¿no? En el cual se traía un becerro, un cordero, 2 palomillos. Ahí decía específicamente qué cosa en cada caso, pero tenía que haber necesariamente una muerte por medio, y ese derramamiento de sangre implicaba el cumplimiento de la sanción, y se satisfacía así la justicia de Dios. Ahora bien, ¿qué hacía aquí? ¿Qué figura hay? Una sustitución también, ¿te das cuenta? Porque no es el hombre que está muriendo, hay otro, que en este caso es un animal, que está de por medio y cuya muerte sirve para libertar al hombre de su culpa en ese tiempo. Esto se hacía una vez al año. Ahora, ¿por qué otra razón debía Jesús morir y no yo? Porque Él es nuestro sustituto perfecto, es el sustituto ideal. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, tú recordarás, está allí Juan el Bautista y ve venir a Jesús, ¿te acuerdas? Al inicio de su ministerio. Y Juan, cuando lo ve venir, dice lo siguiente: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si tú eres un hombre que ha vivido mucho en la religión y has escuchado por miles, o no por miles, perdón, me estoy exagerando, por tiempo esta frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas? En los servicios religiosos, todas las semanas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el contexto. No es, era en un sentido esa figura de expiación, donde hay un sustituto, donde ya no es el hombre que pone delante del sacerdote un cordero, un becerro, un macho cabrío, para que ese fuera sacrificado y su muerte sirviera para libertarte a ti de las culpas de tus pecados, sino que ahora está hablando de quién, Juan el Bautista, de Jesús. ¿Y cómo lo llama? He aquí el Cordero de Dios. Y esa es la figura donde el judío entendía perfectamente cuál era la labor, la obra, la trascendencia del ministerio de Jesús aquí entre nosotros los hombres. Él iba a desarrollar justamente esta misma figura de la sustitución. Y ya no iba a ser un macho cabrío, sino iba a ser ¿quién? El mismo Jesús. Jesús muriendo en favor nuestro. ¿Para qué? Para los mismos efectos: el perdón de nuestros pecados, la liberación de esa condenación, y entonces pasar de muerte a vida, de condenación a salvación. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la sustitución. ¿Por qué murió Jesús? Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: y Él, está hablando de Jesús, el discípulo amado, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando habla de propiciación, está hablando de esa figura de la expiación
justamente ese medio por el cual el hombre es redimido, es libertado de las consecuencias de su pecado. ¿Cómo así? Por el pago que efectuó Jesús allí en la cruz en favor tuyo y en favor mío. Él toma tu lugar muriendo, debiendo morir tú y debiendo morir yo. Él muere por ti y por mí, a causa de tus pecados y mis pecados. Esa es la figura que tenemos que entender, porque habla de ese propósito singular de Cristo Jesús en favor de los hombres. ¿Cuál fue su motivación? Recuerda, por amor. Por amor. Jesús cumple las demandas, ¿no?, de exigencias que debe cumplirse cuando se presenta justamente este tipo de expiación por los pecados, ¿no? Ya no es el sacrificio de un animal, sino de alguien que podía limpiarnos de todo pecado. Y tenía que ser entonces no solamente un becerro sin defecto, un macho cabrío sin defecto, sino alguien sin pecado, porque una persona podría decir, bueno, yo me ofrezco voluntariamente a morir por tal, pero mi vida vale tan igual que una más. Pero la vida de Jesús era por su sacrificio, implicaba el beneficio de todos los hombres en una vida singular, sin igual. Y por eso que Hebreos capítulo 7, abre tu Biblia allí, Hebreos capítulo 7, versos 22 al 27, dice lo siguiente. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, hablando de los ministros religiosos humanos, como tú y como yo. Pero, más habla de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesús. Aquí lo dice una vez más, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, a diferencia del resto de sacerdotes que estaban delante del Señor, ofreciendo esos becerros en favor de los hombres, también ellos eran hombres y también tenían ellos mismos que expiar sus propios pecados delante de Dios, ofreciendo también por ellos otros becerros. Sin embargo, Jesús no, porque era sin mancha. Y esa es la diferencia singular entre la persona de Jesús y todos nosotros. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que se pagó para que tú y yo fuéramos rescatados de esa condenación? Básicamente por medio de la obra de redención que gestó Jesús en la cruz. Es decir, su muerte, ese derramamiento de sangre, su muerte misma, es la que se aplica en tu favor y en mi favor, si creemos. ¿Cuáles fueron los beneficios? Vamos terminando. Los beneficios de la muerte de Jesús, que fue un sustituto eficiente en favor de nosotros porque acabó la obra para la cual Él vino a morir. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 30. Está allí Jesús en la cruz y dice la Escritura lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús fue el suficiente sustituto porque cumplió el propósito para el cual vino aquí entre nosotros. Según de Corintios 5, verso 21. Por favor, allí abre tu Biblia, la segunda carta a la iglesia de Corinto. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, fuimos justificados.
El hombre es justificado por medio de Jesucristo, es declarado justo. El hombre no es justo, se le imputa la justicia de Cristo en favor nuestro. Porque justo, también lo dice la Escritura, no hay ni uno. Justo no eres ni tú ni yo, y tú y yo lo sabemos. Pero a la luz de los ojos de Dios se nos imputa la justicia de Cristo, que justamente se aplicó allí en favor tuyo y mío en esa cruz. Efesios 2.8, lo recordarás, es un pasaje que hablamos cuando tratamos el tema de la salvación. Efesios 2.8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si somos justificados, también recordamos que somos salvos. Pero si somos salvos, también somos justificados. Romanos 5.1 dice que somos justificados pues por la fe. Ahora, somos salvados por gracia, somos justificados por medio de la fe. ¿En qué? En la obra, en Cristo Jesús y en su obra allí en la cruz, en favor tuyo y mío. Ese es el punto. Si bien es cierto, la sustitución opera para libertarnos de las consecuencias del pecado, la salvación emergente de esta obra de Jesús en la cruz solamente resulta aplicable para la vida del hombre, en tanto que dice acá, se crea por fe. Entonces, cuando uno cree que efectivamente Jesús fue allí a morir a causa de las consecuencias de tus pecados y los míos, pero de manera personal, individual, entonces allí se aplica esa justicia, esa salvación en ti y en mí, por pura gracia. Jesús sigue obrando hoy permanentemente, y un último versículo es primera de Juan capítulo 1 verso 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, certísimo, pero no basta solamente con decir sí, yo creo eso, sino que hay que considerar unas variables y que tienen que ver con decisiones y conductas nuestras para que esa limpieza, ¿no? Y ese perdón de pecados opere en ti y en mí. ¿Qué se requiere? Es justamente lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver el verdadero cambio, el arrepentimiento, que tiene que ver en qué medida yo creo o no creo en esta obra de Jesús, que es mi sustituto, mi redentor, aquel que pagó las culpas de mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana a esta misma hora. Dios te bendiga. Buenas noches.